Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a conversar sobre lo que se viene este domingo, porque se viene el debate presidencial y bueno, a Daniel Noboa, presidente candidato de ADN, y Luisa González de la Revolución Ciudadana los separa un mínimo porcentaje de votos, 44.17% de Noboa versus 44% de González, o sea, es un 0.17%, y este domingo se enfrentan al debate presidencial y bueno, ¿cómo llega cada uno de los candidatos a este debate? Noboa siendo presidente con los desgastes típicos de ser mandatario y todas las crisis que le han saltado. Y Luisa González también con los últimos escándalos del tema de la desdolarización, que ya pues dos de sus coidearias asambleístas lo dijeron en un programa de televisión que daría una dolarización a la ecuatoriana, con este escándalo de los chats también de Augusto Verduga que salpica y devela mucho de los manejos que se han tenido en el Consejo de Participación Ciudadana. En fin, vamos a conversar enseguida con Stephanie Macías, especialista en estrategias de comunicación, para ver cómo llegan ambos candidatos, qué esperar de este debate, qué tanto peso va a tener en el electorado este debate. Bienvenida Stephanie Macías, gracias por acompañarnos y bueno, ¿cómo vemos estos dos candidatos presidenciales y cómo llegan a este domingo? Hola, buenos días. Bueno, llegas a un debate que la vez pasada tuvo 1.600.000, 1.600.000 views, y en el post-debate, o sea, lo que cada vez está teniendo mayor preponderancia, que es el post-debate, toda la generación de contenidos digitales, se habla entre 6 y 9 millones de views. ¿Qué significa esto? Que tenemos una ciudadanía expectante cuando hay márgenes tan pequeños. Decíamos coloquialmente, un estornudo cambia el debate. Con esto en mente, hablemos de cómo llegan. Llegan con un nuevo tema en la palestra. Si hablábamos hace 2 semanas, nunca hubiéramos hablado de la dolarización y la desdolarización, porque de alguna manera, a pesar que era una narrativa del anticorreísmo, lo que pudiese suceder si llegaba el correísmo, no estaba en el top 5 de los mensajes o las narrativas que se hablaba en campaña. El hecho que el día domingo haya habido estas declaraciones vuelve a poner en la palestra un tema sensible. ¿Por qué sensible? 92% de la ciudadanía está a favor del dólar. Y lo interesante de este estudio no es que te preguntan, ¿estás a favor o en contra? Ellos lo asumen como un hecho. No, ni siquiera se les plantea la opción de que pudiese retroceder. Entonces, frente a la coyuntura nacional que estamos viviendo, de los chats, de la desvalorización, del debate, yo me atrevería a decir que los chats, por supuesto, es importante. Tenemos que llevar a un análisis profundo de cómo blindamos las instituciones, cómo generamos que estas instituciones no puedan ser ni siquiera anheladas, peor aún, infiltradas. Pero, si bien es cierto, esto es una preocupación, la dolarización es la preocupación de todos, del ciudadano de a pie, del que vota. De acuerdo a las encuestas y los estudios, hay 3 temas importantes: seguridad, economía y empleo, y salud. Salud normalmente es hashtag educación, pero hoy dolarización ha vuelto a estar arriba. Entonces, definitivamente yo me atrevería a decir que en el debate va a estar presente el tema de dolarización. De hecho, la candidata González en sus declaraciones ha tratado un poco de distanciarse en las declaraciones del asambleísta Cabezas, diciendo, ellas no son voceras del tema económico, ellas no representan, pero al final del día ya está. Entonces, con esto en mente, entramos a un debate con un nuevo tema que definitivamente estará presente el día domingo. Y de ahí mucho dependerá de cómo se desenvuelva cada candidato, de cuánto se prepare cada uno, ¿no? Y sabes que hay algo que se llama el síndrome de la sobrepreparación. Nos ha pasado a muchos, para los que nos están viendo y escuchando, no tenemos que ser candidatos presidenciales para haber vivido esto. Cuando estudias mucho, tienes mucha presión sobre algo.
cuando llega una pregunta en teoría es fácil, dudas 3 veces si esto es o no es. Claro. Lo mismo pasa con los candidatos. Cuando hay una sobrepreparación, tienes tanta data, tantas cifras, tantos números, tantos mensajes que posicionar, que a veces un poco se queman. Por eso los especialistas dicen, sí, prepáralo, pero cuando ya sientas que está listo, ahí acabó, porque siempre hay esto. ¿Qué es lo que sucede hoy y vamos a ver en el debate? Vamos a ver un presidente que conocemos sus virtudes y sus defectos. El presidente tiene una memoria privilegiada en el cual las cifras las maneja, su manera de comunicar no necesariamente es tan fluida como tenemos a una Luisa González que suele comunicarse, conectar, lleva algunos debates y tiene experiencia en el tema. Entonces, con esto en mente, tenemos dos estrategias. Anhelaríamos que los dos candidatos le hablaran al Ecuador entero, pero no va a ser así. Cuando vas a un debate, tienes una estrategia. ¿A quién vas a hablar? ¿A quién le vas a conectar? ¿Y qué mensajes vas a posicionar? Y lo más probable es que el post-debate, la generación de contenidos que veamos después del debate, ya estén hechas. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan en el debate de Guillermo Lasso y Arauz, cuando el presidente Lasso decía, Andrés, no mientas otra vez. Claro. Y se termina el debate y teníamos memes, dibujos, canciones, ya había todo un compendio de generación de contenidos post-debate. Y eso es lo más probable, que los dos candidatos ya tengan una batería de contenidos listas y depende de lo que haga clic con la audiencia, se comenzarán a filtrar dentro de las diferentes plataformas sociales. Ahora, ¿quién tiene más de ganar o más de perder en este debate? Es la pregunta, porque el presidente Noboa también llega como presidente, ¿no? Y también le han estallado crisis como la situación de las provincias afectadas por el invierno, este derrame de petróleo en Esmeraldas, que no es cosa menor. Eso, Por ¿qué tanto supuesto. le va a pesar al presidente? De hecho, yo siempre digo que el gobierno llega con una mochila pesada, que es el desgaste natural de ejercer el poder. Si tú me preguntabas la semana pasada, yo decía el presidente candidato porque tiene esta mochila pesada y la candidata Luisa González venía con una mochila mucho más ligera. ¿Y por qué mucho más ligera? Porque los nuevos votantes no tienen memoria histórica electoral. ¿Qué significa esto? Cuando la gente de 35, 40, 50, 60 se habla del correísmo, dependiendo a quién le preguntes, tiene una percepción, tiene una memoria de lo sucedido. El nuevo votante no lo vivió, solo lo ha escuchado. Entonces la mochila de Luisa González era un poquito más ligera. El día domingo, después de lo sucedido, la candidata González también llega con una mochila porque en su momento, hace 2 semanas, el presidente tenía que de alguna manera dar explicaciones de la gestión, de lo que estaba pasando con seguridad, del derrame, ahora vamos a hablar sobre el puente Daule-Nobol, y tenía que seguir dando explicaciones y no solo enfrentarse a posicionar su mensaje. Y Luisa González tenía una mochila ligera en la cual no tenía que dar explicaciones de nada y solo podía Atacar. dar su mensaje propositivo. Hoy los dos llevan con una mochila. Cada uno podrá analizar cuán pesada es la mochila de cada uno, pero hoy día ya los dos candidatos llegan con una mochila. Y esa mochila tiene que ser manejada y estoy segura que los equipos de campaña los habrán preparado para las posibles preguntas y las posibles respuestas. Lo que sí creo es que con este formato de la pregunta cerrada sí o no, le quitas un poco el margen de maniobra, porque la pregunta cerrada es sí o ¿No? no. Lo vemos desde una perspectiva más de televidente, espectador. Preguntas de sí o no, de verdad. Pero yo quiero decirte lo siguiente, frente al debate de la primera vuelta, donde el formato se llamó debate, pero era una presentación de minuto y medio y dos de cada persona, Prácticamente. donde, a ver, sí hay que reconocer que hay ecuatorianos que se lanzaron 2 horas y media de debate, pero esos ecuatorianos, ¿cuántos somos? Tú, yo y los que nos gusta y trabajamos en esto, Que pero básicamente. el resto de ecuatorianos no se lanzó las 2 horas y media. Creo que este debate, y los invito a todos los que nos están escuchando y viendo a verlo, porque siento que este formato va a ser un poquito más dinámico. Un poquito más dinámico porque se aceptan las repreguntas, porque los candidatos pueden interactuar entre sí, porque después de la repregunta tienes
1 minuto y 30 segundos para responder. Entonces, por lo menos veremos cierto intercambio de los candidatos y de interacciones, que en el anterior debate, recordemos que se sorteaba el color con el color, Bueno, era pero muy hoy, complicado, eran dos, y lo lógico es que se contrapongan las ideas y puedan debatir justamente, ¿no? pero yo no creo, debo confesarte, ojalá anhelamos que veamos esto, pero yo no veo una interacción de debate profundo sobre ideas. Creo que esos espacios de interacción intentarán de alguna manera socavar al otro, generar dudas razonables sobre, llámese la gestión o a quién se pertenece. Me parece que esas interacciones no van a ser profundas de si el proyecto que tú presentas es X, el proyecto son Y, cómo vamos. No creo que vaya hacia esa profundidad. ¿Qué tanto de ataque se podrá esperar y también qué tanto peso va a tener este debate de cara al elector que quizás decidió su voto y pueda cambiar de decisión o esté optando por el nulo y pueda cambiar de decisión? Normalmente dicen que los debates los ven los que ya están decididos en el voto, pero aquí hay una dinámica interesante. El presidente Noboa tiene un grupo de electores que votó por él en las elecciones pasadas y que ha transicionado a Luisa González. Entonces yo creo que en eso tiene una oportunidad el presidente Noboa de lograr conectar con ellos para que vuelvan a transición. Luisa González, su objetivo será mantener a los que transicionaron, mostrar algún tipo de mensaje de equilibrio y equidad frente al país entero. Creo interesante también considerar que el presidente Noboa ganó las elecciones con una base importante de mujeres, clase media y jóvenes. Definitivamente veremos una presentación de proyectos y mensajes que traten de conectar con ese ciudadano dentro de ese target que le dio su voto de confianza y su voto en las elecciones pasadas. Me atrevería a decir que ese será el target al cual el presidente candidato intentará conectar. Así es, y veremos lo que pasa este domingo. Yo quiero agradecerle a Stephanie Macías, especialista en estrategias de comunicación, por darnos una visión más clara de lo que podemos esperar el domingo, de cómo llega cada candidato. Y bueno, ya están las cartas sobre la mesa. Gracias, Stephanie, por acompañarnos en esta mañana. Gracias por la invitación. Buenos días.